Hoy continuamos, amados, con nuestra serie de escuelas dominicales sobre Cristología y para la mañana de hoy vamos a estar viendo la ascensión del Señor. Nuevamente, los que tienen el bosquejito que les envié ayer por los grupos, espero que lo hayan repasado. Si no, lo pueden abrir, que va a ser de mucha ayuda para que me sigan en la enseñanza de hoy. Dentro de los credos que ya hemos estudiado, especialmente el credo de los apóstoles, el segundo artículo dice así: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En nuestra serie dominical, amados, hemos estado viendo el tema, como les decía, sobre la doctrina de la obra y la persona de Cristo, pero enfocada en la gloria del Señor, es decir, cómo ha sido glorificado en su muerte, que nos estuvo exponiendo el pastor Oduber, cómo ha sido glorificado en la resurrección con nuestro pastor Carlos, y hoy vamos a ver cómo se expresa la gloria de Cristo en su ascensión, y el próximo domingo estaremos viendo la gloria final de Cristo como parte de su ministerio desde el trono celestial. Si se dan cuenta, si prestaron atención al segundo artículo del credo, es como si esta escuela fuera una profundización del segundo artículo del credo. Es como si estuviéramos viendo a mayor profundidad lo que ya estudiamos en escuelas pasadas. Y eso nos lleva a una breve exhortación para comenzar, y es que nosotros debemos procurar ir uniendo cada uno de los conceptos de las doctrinas que hemos estado aprendiendo. No estamos llamados a pensar y a tener ideas y conceptos como islas independientes, sino que tenemos que ver que todo esto tiene relación, lo que hemos visto de los atributos de Dios, sobre trinitarismo, sobre cristología, las procesiones, los credos y lo que estamos viendo en esta presente escuela. Y es precisamente lo que nos enseña la Escritura en el Salmo 119, que nosotros confiamos y creemos que la suma de su palabra es la verdad. No pensamos y no sacamos doctrinas de textos aislados, sino que buscamos la unidad de la Escritura. Para la enseñanza de hoy vamos a tener un texto base y dos textos de apoyo. El texto base de nuestra enseñanza va a ser Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Ya saben que conmigo los pongo a pasear por la Biblia, entonces los necesito ágiles para que me sigan. Vamos a estar principalmente en Filipenses 2, pero vamos a estar yendo a Hechos, vamos a estar yendo a Lucas y algunos pasajes del Antiguo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Leo para ustedes de la Reina Valera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiero que traten de hacer el ejercicio de lo que les estaba diciendo al principio. Si ustedes detallan este pasaje que acabamos de leer, es como si estuviéramos leyendo el segundo artículo del Credo de los Apóstoles. Vemos de los versículos 6 al versículo 8 lo que se conoce como los estados de humillación del Señor. Estos se refieren a aquellas partes de su obra, de su ministerio, cuando Él se encarna, que es lo que dice nuestro texto, se humilló, se encarna, nace, padece, muere bajo Poncio Pilato, es crucificado. Esos son los estados de humillación del Señor que están en nuestro segundo artículo del credo. Versículos 9 al 11 de nuestro texto nos habla de los estados de exaltación del Señor, que son
resucitar, vencer la muerte, ascender al cielo, que es nuestro tema de hoy, gobernar en su trono y el juicio venidero, que es el tema del siguiente domingo. Si se dan cuenta, vamos a hacer un breve repaso muy rápido, mirando lo que nos dice este texto, llevándolos, quiero que me acompañen a ver cómo en un solo texto de la Escritura podemos ver todas partes de las cosas que hemos estado aprendiendo en las escuelas dominicales. El versículo 6, por ejemplo, nos habla de uno de los atributos del Hijo, la preexistencia del Hijo, de su eternidad. Cuando nos dice el versículo 6 que aunque existía en forma de Dios, nos está dando a presuponer que está antes de la creación, existía en forma de Dios. Esa palabra en forma de Dios en el original es en esencia. Está diciendo que Cristo, el Hijo, en esencia es Dios. Nos está hablando de la preexistencia del Hijo, de su eternidad, uno de los atributos que hemos visto en las escuelas dominicales. Está implícito en esto que estamos leyendo, en el pasaje que acabamos de leer, que Él no estimó el ser igual a Dios, el ser en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nos está hablando de algo que pasó en la eternidad, que también lo hemos visto en las escuelas dominicales, lo que se conoce como el pacto intratrinitario o el pacto eterno de redención. El Hijo voluntariamente accedió a venir a salvar un pueblo, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser Dios, o como diciéndolo de otras palabras, el ser Dios no le impidió encarnarse y venir a hacer lo que Pablo dice en Colosenses, hacer la imagen visible del Dios invisible, otro de los atributos que hemos estudiado en las escuelas. El versículo 7, por ejemplo, nos habla de la encarnación y nos muestra otro atributo de Dios, y es que Dios es simple. No hubo cambio en Dios, a pesar de que Cristo toma forma humana, sigue siendo Dios. La divinidad sigue siendo la misma, no cambia. Versículo 8 nos habla de la hermosa doctrina de la unión hipostática, que nos habla de una sola persona, verdadero Dios, verdadero hombre en Cristo Jesús. Versículo 9 nos muestra el propósito de la obra de Cristo, pero nuevamente nos habla, y podemos ver en este texto, trinitarismo, vemos la Trinidad. El Hijo no estima ser igual a Dios, otro lo exalta hasta lo sumo, no es el mismo el que se está exaltando hacia lo sumo, versículo 9, sino que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, está hablando de otra persona de la Trinidad. Y esta exaltación presupone que algo ha pasado, es decir, Cristo ha resucitado. Y entendemos y vemos por la Escritura que la resurrección se dio por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es decir, tenemos a las tres personas de la Trinidad en el versículo 9. Y de los versículos 10 al 11 nos habla de la gloria final del Señor, el propósito para el cual Él ha venido a cumplir su misión. Si se dan cuenta, en este aparte pequeño de Filipenses, tenemos el paralelo con el segundo artículo de nuestro Credo de los Apóstoles que ya hemos visto, pero también vemos doctrinas de la Trinidad, de la simplicidad, incluso de procesiones. Lo que estoy tratando de hacerles ver, amados hermanos, es que no es un capricho de los pastores lo que hemos elegido para las escuelas dominicales. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, es el fundamento de nuestra fe. Hay una razón por la cual nosotros hemos programado estas escuelas dominicales, que aunque algunas han sido difíciles, si nosotros las vamos uniendo, si las vamos concatenando, vamos viendo cuál es el propósito de esto. Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Dios verdadero, amados hermanos, es la garantía de que tenemos la vida eterna, y conocer al Dios verdadero solamente es posible a través y en Cristo Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué estudiamos esta doctrina? Quiero que hagamos un pequeño ejercicio muy rápido. Yo les envié a sus grupos algo que se conoce en teología como del indicativo al imperativo. En toda la Escritura, en muchos pasajes, encontramos la predicación del Evangelio
lo que eso produce en los que creen y confían en este Evangelio, un cambio de identidad, un nuevo nacimiento y un imperativo, o sea, un mandamiento que corresponde a esta nueva identidad de aquel que ha confiado en el Evangelio. Si ustedes lo repasaron en casa, pueden tener un poquitico más de idea, si no, lo pueden repasar al final de la enseñanza en sus casas, el ejercicio que yo les envié. Hay 2 textos que les envié, Efesios y Éxodo 20. Pero vamos a hacerlo con nuestro texto. Vamos a verlo un capítulo atrás, Filipenses 1, del 6 al 9. Vamos a ver el Evangelio, la nueva identidad y el imperativo, de un indicativo a un imperativo. Filipenses 1, acompáñenme en sus Biblias, versículos 6 al 9. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo, esta palabra testigo es la que estuvimos hablando el domingo pasado, mártir, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos los que entrañablemente con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. En el versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará hasta Jesucristo, nos está hablando de la gracia, el Evangelio, algo que nosotros no hacemos. Esto es pasivo para nosotros. Otro lo está haciendo. El que comienza la buena obra en nosotros es el Evangelio, y el que perfecciona la buena obra en nosotros es parte del Evangelio. Aquellos que han confiado en el Evangelio, en el versículo 7 nos dice que son participantes conmigo, dice Pablo, de la gracia. Es una nueva identidad a aquellos que han confiado en el Evangelio. Por esta razón, por este indicativo, estoy indicando que soy una nueva criatura que he confiado en el Evangelio, se me demanda que mi amor, versículo 9, abunde aún más en ciencia y en conocimiento, para que aprobemos lo mejor. Entonces estamos viendo la gracia, la identidad y el imperativo, que nuestro amor abunde más. Este imperativo nos habla de una de las razones fundamentales por las cuales estamos estudiando lo que estamos estudiando y por lo que vamos a ver hoy sobre la ascensión del Señor, y es el conocer a Dios. Dice el imperativo que vuestro amor abunde más ¿en qué? En ciencia y en conocimiento. Esos son sinónimos. ¿En cuál conocimiento? Conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, porque ese es el amor, conocer a Dios. El mandamiento que se le da aquí a los hermanos en la iglesia de Filipenses es un crecimiento no solamente intelectual, sino en el conocimiento de Dios. Sí, entendemos que nuestra fe es racional. Nosotros no creemos en la fe, ni en una idea que se nos ha inventado. Creemos que el Evangelio es racional. Las 3 partes del Evangelio, recuérdenla. La noticia, hay una noticia que nos anuncia el Evangelio. El asentamiento, nosotros esa noticia la podemos razonar, la noticia la podemos razonar, se asienta en nuestro corazón, y la confianza, la tercera parte del Evangelio. Esa confianza solo la podemos tener por la fe que nos es dada por gracia, pero es una fe racional. El conocimiento especial de Dios, del que está exhortando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, solo lo podemos tener en Cristo. Así que este ejercicio que hemos hecho, el Evangelio, la nueva identidad y el imperativo, nos muestran de algo que es propio del creyente. Solo aquellos que están unidos a Cristo, y eso es otra parte de las doctrinas que tenemos que aferrarnos y arraigar en nuestro corazón, y es nuestra unión con Cristo. Estando unidos a Cristo y en Cristo es que podemos conocer a Dios. Veámoslo una vez más, por última vez, este ejercicio. Filipenses 2, que es el que tenemos de base, versículos 1 al 13. En el versículo 6, del 6 en adelante, está el Evangelio, es el texto que leímos al principio, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nos está hablando de todo el plan de Dios. Este es el Evangelio. El versículo 1 nos dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
Los que han creído lo que dice del 6 al 11, que es el Evangelio, tienen una nueva identidad y es que están en Cristo, tienen comunión con el Espíritu Santo. Por esta razón, el imperativo, desde el versículo 2, es completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, el mandamiento. ¿Sí se dan cuenta? El Evangelio, la identidad, el imperativo. Nuestra unión con Cristo, amados hermanos, es lo que acabamos de ver y es la base de nuestra identidad. El Evangelio que hemos creído nos dice que hemos sido unidos a Cristo. Y esto es muy importante y relevante para la enseñanza de hoy, que como hemos aprendido con los sermones del pastor Alexander, lo que Cristo asume, eso redime. Lo que Cristo asume, eso redime. Y eso trae beneficios solamente a aquellos que están unidos a Cristo. Solamente a quienes están unidos a Cristo. Hemos aprendido eso con el pastor Alexander, que si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos la esperanza de resurrección, porque como Cristo asume un cuerpo glorificado, también nosotros tenemos la esperanza de que nuestra resurrección será en un cuerpo glorificado. Pero el Evangelio no se queda ahí, amados hermanos. Si Cristo no hubiese ascendido al cielo, si Cristo no hubiese ido al trono, tampoco nosotros tendríamos la esperanza de ir al cielo a estar con Él, con nuestro Padre. Así que la unión con Cristo tiene que ser completa en todo el Evangelio. El conocer esta doctrina de la ascensión del Señor nos debe conducir a nosotros a afirmar nuestra fe, a afirmar la esperanza que tenemos de una vida venidera, pero no es una vida venidera en la que estamos a la deriva, sino que vamos a estar unidos con Cristo en el mismo lugar que está Cristo con nuestro Padre. Luego, lo que necesitamos entender es que el Evangelio es completo. ¿Qué quiere decir que el Evangelio es completo, amados? Que nuestro cristianismo no se acaba en la noticia de que somos pecadores. Si el Evangelio llegara hasta anunciarnos que somos pecadores, nos llevaría a creer que tenemos que ser salvos por nuestras obras. El Evangelio no se acaba con el anuncio de que Cristo murió. Si ese fuera solamente el final del Evangelio, tendríamos que pensar como católicos o arminianos que de ahí en adelante nuestra salvación depende de nosotros y que podemos perder la salvación. El Evangelio no se queda solamente en la resurrección. Si el Evangelio llegara solamente hasta la resurrección, tendríamos solamente la esperanza de vivir una eternidad en un cuerpo glorificado, pero separados de Dios. Y esa es la expectativa que tienen los impíos, de vivir eternamente separados de Dios. Así que nuestro Evangelio completo tiene dos obras más que sustentan la obra del Señor, y es que vamos a ir al cielo porque Él fue al cielo, porque lo que se asume se redime, y estamos unidos a Cristo, y seremos juzgados para vida eterna, pero juzgados para salvación. Estas dos partes, que es la que estamos viendo hoy, el próximo domingo, hacen parte del Evangelio completo, y todo eso tiene que llenar nuestras vidas de esperanza. Vamos a ver entonces, adentrarnos en qué nos enseña la doctrina de la ascensión de Cristo. En la Escritura solamente hay dos registros del evento de la ascensión, pero hay muchos apartes, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que refieren a la ascensión. Hay dos registros que retratan o relatan el hecho, el suceso de la ascensión. Pero vemos, por ejemplo, en los salmos de entronización que hablan de un Señor gobernando en el trono, por ejemplo, el Salmo 110, que dice David, Jehová dijo a mi Señor, en otra versión dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de un estado de exaltación del Señor en el trono. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22 lo interpreta cuando está discutiendo con los fariseos, cuando les dice, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser él su hijo? No está hablando de su hijo, está hablando del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Estos salmos y otros apartes del Antiguo Testamento apuntan al trono del Señor y están hablando de una gloria de exaltación de un Señor que gobierna sobre el mundo entero.
Pero entre su resurrección y su entronización, acabamos de ver la entronización, Dios gobernando en el trono, Cristo gobernando en el trono, sucede, según la Escritura, un lapso de 40 días, y voy a estar enfatizando en algunas palabras y en algunos temas, amados. Lo que estamos viendo es un hecho histórico, un relato, un suceso histórico que sucedió. Y todo el contexto nos lo da a llevar así. Tanto, por ejemplo, que estamos hablando de 40 días medidos en nuestra temporalidad, 40 días nuestros de día y noche. Es Lucas el que nos registra el hecho de la ascensión del Señor, tanto en su Evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme a Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos del 50 al 53. Lucas 24, todo el capítulo viene hablando de la resurrección del Señor. Todo el capítulo viene hablando de la resurrección del Señor, el primer día de la semana, las mujeres que van a la tumba, los dos discípulos que van camino a la aldea de Maús, y en el versículo 50, ya luego de que Él se les ha revelado, nos habla, dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Tengan presente lo que les estoy diciendo. Nuestros registros nos dan datos que nos corroboran que estos son hechos históricos. Cualquier historiador quisiera verificar esto, tendría que irse, por ejemplo, a una época, a un lugar que se llamó Betania y ver si realmente existió. Entonces los condujo fuera de la ciudad cerca de Betania, alzando sus manos los bendijo. Esto es el Señor dando la bendición sacerdotal. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén, nuevamente un lugar geográfico en nuestro plano terrenal. Fueron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Lucas también nuevamente, entonces, en Hechos, acompáñenme, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 9 nos retrata también, nos relata el suceso de la resurrección y la ascensión del Señor. El primer relato que te escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, el Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, su ascensión, su entronización, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, es decir, resucitado. El Señor resucitado nos está diciendo Lucas en el versículo 2 que había estado dando instrucciones a sus discípulos. El Señor resucitado. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, dice la Biblia de las Américas, pruebas indubitables, dice la Reina Valera, pruebas convincentes de que Él era el que estaba con ellos en un cuerpo glorificado, habiendo resucitado, cumpliendo el Evangelio. A esos también se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vean cómo Lucas está hablando de temas que son propios del ser humano. Cristo les habla, ellos escuchan, ellos lo ven. No están delante de una aparición, están delante de una persona, Cristo Jesús resucitado. Esto es real. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Está hablando de Pentecostés. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, hay una conversación entre personas. Esto es nuevamente real. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, nuevamente aquí la palabra del domingo pasado, me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, 40 días han estado con el Señor comiendo
compartiendo con el Señor, recibiendo instrucciones del Señor resucitado en cuerpo glorificado. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban con sus ojos físicos terrenales. Ellos estaban viendo que el Señor se estaba yendo en una nube que le recibió y luego le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, todos ellos estaban viendo que el Señor estaba ascendiendo y que luego se ocultó por una nube. Dice, estaban mirando fijamente al cielo mientras él ascendía. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto con sus ojos, como le habéis visto ir al cielo. Hay un tema clave que ha estado uniendo esta serie de escuela que estamos viendo y que termina el domingo que viene, y es, como les decía, la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Lucas nos relata, Lucas 24, el que leímos hace poco, sobre el momento en que el Señor resucitado se acerca a dos de sus discípulos. Si ustedes estudiaron Lucas 24, recuerdan la historia de los discípulos que van camino a Emaús. Ellos van caminando a Emaús y le cuentan al Señor como si el Señor no supiera lo que había pasado, porque no habían reconocido que el Señor era el Señor resucitado. Y les dice, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido en este lugar sobre un Señor llamado Jesús de Nazaret? Hechos históricos. Y a ellos les parecía locura. Lucas 24, versículo 11 dice que las mujeres, después de haber ido a la tumba, haberse dado cuenta que Jesús había resucitado, fueron y les contaron a los discípulos y ellos decían que eso era locura, la resurrección. Ellos no creían, estaban velados, sus ojos físicos estaban velados y no podían reconocer que el Señor estaba con ellos. El versículo 25 de Lucas 24 dice, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ellos fueron a la aldea, entraron a una casa, se sentaron con el Señor a comer y el Señor entonces parte el pan, lo bendice y ahí se les abren los ojos y se dan cuenta. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces a los discípulos, versículo 31 de Lucas 24, si me están siguiendo, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Reconocieron la gloria que no habían visto, que estaba velada. Nuevamente, corran conmigo a Hechos. Hechos 1, versículo 9 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo sus discípulos, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Y qué pasó? Se le ocultó de sus ojos. Nuevamente sus ojos fueron velados. No pudieron ver más la gloria de Cristo. Esta nube que nos retrata Lucas en Hechos se refiere a la gloria del Señor. La gloria referida en muchas partes de la Escritura. Y en esta parte especial, esta nube se refiere a nubes de ángeles. Ángeles como los que ve Isaías, que tapan sus ojos con sus alas porque están delante de la gloria del Señor. Esta es una obra de misericordia porque los ojos de los discípulos no estaban capacitados, no estaban en cuerpo glorificado para ver la gloria del Señor. Luego son velados por esta nube de ángeles. Ese es el mismo velo que tienen los discípulos que van camino de Emaús y no ven la gloria del Cristo resucitado. Pero solamente pueden verlo por una obra de gracia. El Evangelio, la nueva identidad, quita ese velo y por momento temporal, por 40 días, sus discípulos pueden verle y ver parte de esa gloria de Cristo resucitado. Esta es la misma gloria, amados, que vemos en la zarza ardiente, cuando el Señor se aparece a Moisés. Es la misma gloria que llena a Moisés cuando sube al monte a recibir las tablas, de las cuales el pueblo se atemoriza. Es la misma gloria de la que habla Isaías en su visión cuando dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, entronización, exaltación, en un trono alto y sublime, y habían ángeles que cubrían su rostro y decían, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos.
Llena está toda la tierra de su gloria, la misma gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz que él clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, delante de la gloria del Señor, dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios impuros. En medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos físicos al Rey, el Señor de los ejércitos. Este Señor de los ejércitos es el mismo Señor de los señores que nos retrata el Antiguo Testamento, el YHWH, que es el nombre dado al gran yo soy, que es el que se le revela a Moisés, y este gran yo soy, concaténenlo, únanlo con los 7 yo soy del Señor Jesús en el Nuevo Testamento en Juan. Luego está hablando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gloria de la que trata la ascensión y toda la obra de Cristo. Esta gloria es esa gloria que Él voluntariamente oculta, y es la gloria que Él clama al Padre en la oración intercesora en Juan 17. Juan 17 dice que el Señor está animando a sus discípulos y hace una oración antes de entregar su vida, antes de ir al sacrificio. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Es lo que va a pasar cuando Él asciende al trono. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Traten de unirlo con nuestro texto base. Luego dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, parte de lo que les estoy diciendo de la esperanza de poder entender la ascensión, es la promesa que está dando aquí el Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, a donde yo voy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro texto, volvamos, Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Aunque existía en forma de Dios, lo que está diciendo aquí en Juan, antes de la fundación del mundo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Este se despojó a sí mismo es lo que en teología se conoce como la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Pero el texto no está diciendo que dejó de ser Dios o que dejó de ser un ser divino. Es lo que estamos viendo, lo que dijimos a la introducción. Se mantiene la unidad de que Dios es inmutable, simple, no se puede dividir, no se puede particionar, no cambia, sigue siendo Dios. Cuando dice que se despojó a sí mismo, no quiere decir que dejó de ser Dios. Entonces algo está diciendo Pablo cuando dice que se despojó a sí mismo, y es el tema de la gloria de Cristo. John Owen lo dice en su libro La gloria de Cristo, dice que el Señor se despojó de su gloria visible, la ocultó tras el velo de su humanidad. Él siendo Dios, el Señor siendo Dios, tiene el poder para ocultar su divinidad y la deja velada cuando se hace hombre. Calvino lo dice de esta forma. Cristo, de hecho, no podía despojarse de la divinidad porque Dios no cambia, pero la mantuvo oculta por un tiempo para que no fuera vista bajo la debilidad de la carne. Por lo tanto, dejó de su lado su gloria visible a los hombres, no disminuyéndola, sino ocultándola, velando los ojos de los hombres. Esta misma gloria que fue velada de manera general a toda la creación y que es revelada de forma especial por el Evangelio, la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en aquellos que creyeron en la promesa del Antiguo Testamento como aquellos que han visto al Señor y han creído en la obra del Evangelio, y aquellos que están viendo al Señor ascender al cielo. Es la misma que los ángeles tapan cuando se llena la nube y les dice a los discípulos que es la misma gloria que van a ver
cuando Él vuelva. Así que hay un componente importante, no sé si ustedes se han dado cuenta, he tratado de ser también muy gráfico de la vista, de lo que nos está enseñando la ascensión sobre la vista. El componente de la vista nos habla de muchas cosas importantes. Una, amados, ya se los he repetido, la ascensión fue un hecho real, un hecho real. Lo tenemos registrado en el Evangelio de Lucas, lo tenemos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 1 de Lucas nos dice que en el primer día de la semana sucede la resurrección. Sucede en un lugar específico, las mujeres van a un lugar específico, al sepulcro. Los discípulos caminan hacia un lugar real, hacia la aldea de Emaús, y él camina con ellos. Se relata el suceso de su muerte cuando dice que era necesario que él padeciese, y se nos dice, los discípulos le cuentan al Señor que eso sucedió bajo los dirigentes, los sacerdotes y los gobernantes. Es un hecho histórico. Nuevamente, si un historiador va y revisa esto, tiene que ir a un momento de la historia donde en un lugar llamado Jerusalén, un hombre llamado Jesús fue llevado a la cruz bajo el edicto de unos sacerdotes y unos gobernantes. Y esto lo registran historiadores no creyentes como Josefo. Es un hecho histórico. Y dentro de todo esto hecho histórico de la resurrección, de la muerte, de la crucifixión del Señor, está la ascensión del Señor. No está puesto a la mala, está dentro del mismo relato, es un relato histórico. La ascensión entonces se da, hermanos, en el mismo plano del mundo material, es una realidad física y natural que sus discípulos vieron. Esto es muy importante, amados, porque nos muestra de forma literal cómo es que Cristo es el camino hacia el Padre, ese puente que nos une de este plano material al plano espiritual. Esto es real. Es real porque también va conforme a la promesa que Cristo le dio a sus padres, a sus hijos, a sus discípulos, que estarían junto con el Padre, donde Él está. Otro componente que nos demuestra y nos muestra la ascensión es que Jesús, el que estamos viendo retratado, es Jesús en un cuerpo real. Es Jesús hombre en un cuerpo glorificado, como aprendimos en los sermones del pastor Alexander. Un cuerpo espiritual, pero es un hombre quien está con ellos resucitado. Jesús caminó con ellos, habló con ellos, comió con ellos, les dio instrucciones y ellos lo vieron, tanto que aquel discípulo que no creía, el Señor le pone su mano para que meta su dedo y su llaga y su mano en la llaga. Era un cuerpo real, no era una aparición, no era un holograma, era un cuerpo real, un hombre real. Así que quien asciende es este mismo Jesús, no es otro Jesús distinto al resucitado, es el mismo Jesús quien ellos ven con sus ojos físicos yéndose al cielo. Juan 3:13 nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el mismo que se encarnó, el mismo que vivió la vida justa que debíamos vivir, el mismo que fue a la cruz, el mismo que resucitó, que estuvo con ellos 40 días, es el mismo que asciende al cielo. Esto es muy importante para nosotros en esta enseñanza, amados, porque va en correspondencia con nuestra unión con Cristo. No solamente fuimos crucificados con Él, no solamente resucitaremos con Él, sino que seremos llevados junto con Él a donde Él está. Y también se nos dice entonces que nuestros ojos que hoy están velados, porque nuestra capacidad física no nos da para estar delante de la gloria de Dios, serán transformados en un cuerpo glorificado que nos permitirá ver toda la gloria de Dios. ¿Qué más nos dice la glorificación? Nos habla sobre la necesidad de verle partir. Era necesario que quedara registrado que sus discípulos le vieron partir. Psicológicamente hay un evento, para los que saben de psicología me corrigen, que pasa cuando aquellas personas han perdido a un familiar por un hecho trágico o tal vez una desaparición, y es que el duelo no se completa. Hay un duelo patológico, porque las personas necesitan ver al familiar muerto para poder cerrar el ciclo. Muchos se quedan con la esperanza de que todavía está vivo,
que algún día volverá. Ese ciclo tiene que cumplirse y pasa en la ascensión del Señor. Los discípulos necesitaban ver que lo que Él les había prometido lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que era necesario no solamente que padeciese y muriese y que resucitase, sino que era necesario que volviera a la casa de su Padre. Porque dice en Juan 14, 1 al 4, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mi Hijo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, aquí está poniendo en tela de juicio su propio carácter. Miren cómo Él pone, como nos enseña la Escritura, a Él mismo por testigo. Si no fuera así, Juan 14, del 1 al 4, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Es decir, si yo no fuera a ir al cielo, me atrevería a decirles o prometerles una mentira de decirles que ustedes van a ir allá. Si me voy y se lo preparo, otra parte de la promesa, vendré, yo vendré nuevamente. Es parte de nuestra doctrina cristiana. Creemos que el Señor vuelve, pero para que Él vuelva tenía que haberse ido. Si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, en nuestra unión con Cristo. Ustedes ya conocen el camino, o sea, yo, para ir donde yo voy. Amados, si Cristo no hubiese ascendido al cielo, nuestra esperanza sería vana. Y por último, la ascensión del Señor nos habla de una doctrina muy importante, y es que sin Cristo haber ascendido, no existiría la iglesia y no estaríamos nosotros hoy aquí. Porque vemos después de Hechos de los Apóstoles que parte unida, estrechamente unida, lo acabamos de leer también, de la ascensión del Señor está con la promesa del Padre. Varias veces Él le dice a sus discípulos que les enviará la promesa del Padre. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo de Dios. Hechos nuevamente, capítulo 1 en el que hemos estado, versículos 4 al 5, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, nuevamente un lugar físico, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, durante su ministerio, antes de la muerte, él ya les había prometido que iba a enviar la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre y la conocemos más adelante en Hechos. Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado de forma especial sobre los apóstoles y conocemos la historia. Ahí empieza lo que conocemos como la iglesia del Señor. Si el Señor no asciende, no viene el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, no se consolida la iglesia, no tendríamos iglesia hoy. Es la promesa del Espíritu Santo la que está garantizando, ayudándonos a ver la importancia de creer en la ascensión del Señor. Y es importante para nosotros como creyentes hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña la Escritura, es quien nos convence de todo pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y de juicio, de todo lo que encierra la noticia del Evangelio. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podría decir, Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podría reconocer que somos hijos de Dios. Si Cristo no asciende al cielo, el Espíritu Santo no desciende sobre nosotros. Vean la importancia de creer que Cristo ascendió y que no es una mera idea, sino que es algo real. Y finalmente, cuando pasa esto, que el Señor asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende, se debe dar aquello que vimos al principio con el ejercicio, ¿se acuerdan? Indicativo, imperativo. Han creído en el Evangelio, son una nueva criatura, tienen ahora el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué se nos demanda? Dice nuevamente nuestro texto en Hechos que durante 40 días el Señor estuvo diciéndole a los discípulos que fueran a qué? A predicar el Evangelio, a llamar al arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando el Señor es llevado al cielo y es tapado por las nubes? Hechos nuevamente, Hechos capítulo 1. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado
mientras ellos miraban y la nube le recibió y lo ocultó. Estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron dos ángeles que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como les habéis visto. Parafraseando lo que dijeron los ángeles, es como si le estuviera diciendo a los discípulos: ¿qué hacen ahí mirando? Ya vieron el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, vieron al Mesías prometido, vieron su ministerio, vieron que se cumplió, como dijo las Escrituras, que tenía que padecer y morir en una cruz. Vieron que resucitó, estuvieron con él 40 días, ya vieron eso. Ya vieron que se cumplió, que tenía que ir al cielo a ser entronizado. Ahora vayan y hagan lo que tienen que hacer. Ya vieron con sus ojos, es lo que está pasando en consecuencia lógica con creer en el Evangelio y con creer que el Señor ha ascendido. El indicativo del Evangelio expresado en la ascensión es que Cristo fue al cielo a la vista de sus discípulos para dejar un registro histórico del cumplimiento de las Escrituras. La ascensión hace parte del cumplimiento de las Escrituras y de ahí proviene la exhortación que hacen los ángeles a sus discípulos, que hacen ahí mirando. Y esa exhortación, si se dan cuenta, tiene una promesa implícita, y es que el mismo que ellos han visto irse, a sí mismo volverá. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Apocalipsis nos dice: he aquí que viene con las nubes, estas mismas nubes que lo llenaron de gloria, que velaron los ojos de los discípulos. Nos dice Apocalipsis: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán, harán lamentación por él. Sí, amén. Acompáñenme finalmente nuevamente a nuestro texto base, Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. ¿Por qué era necesario que Cristo fuera llevado al cielo? Desde el versículo 9. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, porque tenía que ser exaltado hasta lo sumo nuestro Señor, para que le fuese dado el nombre sobre todo nombre. Versículo 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que nos está diciendo Apocalipsis, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, y el tema principal, para la gloria de Dios Padre. ¿Ven cómo todo se une? Todo el ministerio, toda la obra del Señor se une en esta doctrina de la ascensión, que tiene un par de versículos en la Escritura, pero que son necesarios que los confesemos. Creer que Cristo fue llevado al cielo. Y esa es la exhortación final, amados hermanos. ¿Por qué era necesario que nosotros aprendiésemos de esta doctrina de esta mañana? Porque si no creemos esto, no podemos creer el Evangelio completo. Si creemos que Cristo fue al cielo, hemos de tener la esperanza de que volverá, de que está en el cielo haciendo un ministerio, una obra, que es lo que veremos el próximo domingo, pero que nos llena de esperanza de saber que donde está Él estaremos nosotros, y que Él vendrá por nosotros, y que nosotros hemos de aguardar haciendo lo que se nos ha demandado hacer, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, dando gloria al Padre. Amén.